Bueno, a esta hora tenemos el placer de recibir a don Manuel Campos Vidal. Es un profesional de la comunicación, un estudioso de la sociología, en fin, es un cultivador de conocimientos que nos permiten a nosotros, digamos, tomar el pálpito de por dónde andan las tensiones que nos permiten a nosotros divulgar conocimientos, informaciones, en un mundo dominado ya, sin ningún cuestionamiento ni duda, por la información. Doctor Campos, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido otra vez. Gracias. A este país que es casi suyo. Es un gusto tenerlo por aquí. Tenemos entendido que está en ocasión de una invitación cursada por el Defensor del Pueblo. No exactamente, en este caso, la verdad es que me invitó IDECOP para hacer unas conferencias el lunes. Y se está en el lunes. Las cooperativas, pero yo he aprovechado, que las cooperativas son muy importantes, porque son el 8% del aquí, en cualquier lugar, además sobre el nivel de asociatividad que genera. Ya lo creo, y es muy importante. Lo que pasa es que siempre tienen un perfil bajo y no hablan, ¿no? Sí, pero ya que estaba aquí, yo he querido efectivamente presentar una certificación de gobernanza del Defensor de los Derechos en la buena administración, porque creo mucho en la necesidad de que haya una institución como la del Defensor del Pueblo que esté, digamos, empujando y que esté abriendo una ventana para aquellos ciudadanos, porque todo esto ayuda a que la gente recupere la confianza en las instituciones, ¿no? Que todo el mundo se está perdiendo mucho. ¿Esta certificación dónde se está dando? ¿A quién se está dando? Bueno, esta es una certificación que le propusimos desde Next Educación al Defensor del Pueblo al ver lo que se estaba produciendo. El Defensor del Pueblo es una institución que en unos países está más arriba, en otros países está más abajo, pero en todos es necesario que se revitalice un poco, porque estamos en un momento bajo, digamos, de credibilidad de las instituciones. Aquí teníais esta institución también que estaba dormida, en otros países. Hibernando, está muy bien visto, hibernando. Y bueno, se despertó hace un año, no más que un año y medio, ¿no? Con estas intervenciones de Pablo Ulloa. Y entonces nosotros hicimos un diseño que le interesó mucho también a la Organización de Estados Iberoamericanos, y por eso Mariano Jabonero, que es su secretario general, abre este curso que son 15 horas. Esto vale para funcionarios, para que sepa todo el mundo lo que es aquí, pero la idea es llevarlo a universidades y al público en general, ¿no? Que sepa la gente que una institución pues está defendiendo los derechos y procurando una buena administración, y eso es lo que interesa. Bueno, bienvenido a nuestro Muchas país gracias. Y a nuestro programa Sol de la Tarde. El tema de Defensor del Pueblo en República Dominicana es relativamente, como usted dice, joven, muy joven. Y todavía más joven en términos de eficacia, de efectividad. Le tengo dos preguntitas. ¿Qué debemos de hacer para lograr que haya una reciprocidad de la sociedad en relación a la institución Defensoría del Pueblo? Es decir, que el pueblo común tenga, entienda y acepte ese vínculo, que no sea solamente unilineal del defensor hacia. Y en segundo lugar, usted mismo ha hablado acerca de la pérdida de confianza en las instituciones, que es lo mismo también que decir una pérdida de consolidación de la democracia. Sí, estoy de acuerdo. Esa es una discusión que hay en el mundo entero, y muy especialmente en Europa, claro, hoy en día. Claro que sí. ¿Qué le parece a usted está ocurriendo con la democracia, aprovechando su condición de sociólogo también? Bueno, yo creo que de la crisis del 2008 salimos francamente mal, porque la gente no se fiaba. Claro, había organismos reguladores, nunca puede pasar. Ahí se hundieron todas las instituciones, la gente fue a la pobreza directamente. Luego, cuando nos estábamos recuperando, ha venido el COVID, y el COVID en unos lugares se trató bien y en otros lugares se trató con muchas deficiencias. Yo le diría que en República Dominicana se trató bastante bien. Y sinceramente creo que en España también y en otros países, pero piense en Brasil, cómo se trató en Brasil, que dimitieron 3 o 4 ministros en aquellos periodos, y que hubo miles y miles
de entierros, incluso ni se sabe, como se dice vulgarmente, ni están contados los que allí senté. En cambio, aquí había una transparencia informativa. El que era ministro entonces, el doctor Sánchez Cárdenas, daba una rueda de prensa todos los días a las 10 de la mañana, etcétera. Y a mí mis propios alumnos y exalumnos me decían, oye, fíjate en este modelo, digamos, comunicativo, que estaba francamente bien. Muy bueno. Ahí se recupera un poco algún tipo de confianza, digamos, en las instituciones, pero esto depende de la persona, ¿no? Lógicamente, que esté al frente, ¿no? Yo creo que el ciudadano, no sé qué opinan ustedes, pero el ciudadano muchas veces dice, sí, puede pleitear contra el Estado, pero el ciudadano no tiene dinero ni tiene tiempo para pleitear y jugarse algo contra el Estado. Y en ese sentido yo creo que la cercanía de una institución como el Defensor del Pueblo pues tiene la ventaja de que se te abre una puerta de acceso en el que es todo, digamos, bastante más sencillo, y creo que también es bueno para los funcionarios que sepan que tienen una institución vigilante. Claro que hay otras, habrá un tribunal de cuentas, ¿no?, como en otras partes, para ver los presupuestos, habrá otras cuestiones, pero a mí me parece relevante que exista una institución con el Defensor del Pueblo, y en esa certificación, que son 15 horas grabadas, que después darán paso a debates y se organizarán públicamente, pues hay ejemplos de Honduras, y hay ejemplos de Bolivia, y hay ejemplos de México, y ejemplos de España, obviamente ejemplos de República Dominicana, porque también se da la circunstancia, y todo el mundo lo sabe, que el Defensor del Pueblo de República Dominicana es el presidente de la FIO, ¿no?, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, es decir, de Defensores del Pueblo, ¿no? Mire, primero... Sobre la democracia. Nos complace su presencia. Le quedó una pregunta pendiente a él. La contesté la primera, ¿no? La primera, que era... No, sobre la democracia. De la democracia, sí. La ruta sí. que está por donde anda la democracia hoy, ¿por qué está siendo tan cuestionada? Sí, yo creo sinceramente que veníamos de la erosión de las instituciones. Pero las instituciones no contemos solo las políticas o las económicas, contemos también los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en todo el mundo, yo creo que hemos perdido credibilidad y es necesario recuperarlo. Claro que todos no somos iguales, claro que todo no puede ser así, ¿no? Pero esas tensiones tan fuertes que hay en el mundo están generando una emergencia de los populismos, y eso daña mucho las democracias. Hay populismos de extrema derecha, hay populismos de extrema izquierda, y hay populismos de nacionalismo exacerbado y de tensiones secesionistas. Nosotros en España lo vivimos con Cataluña, pero ahora lo empiezan a vivir los británicos de una manera muy importante. Cuidado con esto, probablemente eso acabará llamarse, en lugar del Reino Unido, el Reino Desunido, muy pronto, porque estamos en una circunstancia realmente compleja, ¿no? Entonces yo creo que actitudes, trabajos, iniciativas, bueno, con instituciones que funcionan y con las exigencias que plantea el Defensor del Pueblo, que es una especie de escuela de ciudadanía, pues yo creo que es bueno para recuperar ese retroceso de la democracia, que es una de las grandes conquistas que no podemos dejar que se nos evapore, ¿no? Si no, vamos mal. Por lo menos yo soy profundamente demócrata, en parte porque he vivido en una dictadura. Seguramente ustedes también. Pero hasta los 20 y tantos años yo viví en una dictadura y sé lo que es. Y van en paralelo. Mire, mi intervención tiene que ver con su invitación. El IDECOT es que lo invita al país. ¿El IDECOT qué, perdón? Es que lo invita a usted al país. No, para hacer unas conferencias y para hacer esos trabajos. Sí, pero está bien. ¿Qué motiva al IDECOT para pensar en usted como un instrumento importante aquí para la democracia, en su oficio de comunicador? Bueno, yo creo que hay una percepción también de que hoy día es necesario que todas las instituciones comuniquen. Yo creo que es una petición que hay, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Y si ustedes tienen aquí una realidad muy buena en una institución, la que sea, pero la percepción de la ciudadanía está aquí abajo, pues están perdiendo oportunidades. Entonces, yo tengo una relación con desde el punto de vista comunicativo, estrictamente, con las cooperativas en España. En España y en Europa. En España y en Europa. Y entonces, por ejemplo, pues he hecho unos pequeños estudios sociológicos y alguna intervención. Recientemente estuve reunido con las 29 empresas que forman parte de la dirección de la economía social en España, y además el presidente español es el presidente europeo, y ahí el presidente del IDECOP
tiene una relación con él y lo había visto y de ahí viene la relación. Tú sabes que el sentido de la cooperativa crea una noción de comunidad, claro, y de acercamiento entre sectores más o menos ubicados económicamente al mismo nivel, pero es una participación colectiva. Claro. Es algo que supera la tradicional competencia pura y simple de los individuos. Así que con mucho más razón para celebrar que tú vengas a fortalecer ese sentimiento aquí. Sí, es que yo creo que unas cooperativas, hay otras formas, todas son legítimas, ¿no?, de organizar empresas, pero normalmente una empresa se hace y se puede trasladar. Una startup, esto que está tan de moda, se crea para venderla, pero una cooperativa está anclada en el terreno. Es la cooperación lo que predomina. Y si la cooperativa desaparece, a veces desaparece un pueblo, porque hay otros valores, efectivamente, y esto es así, ¿no? Pero tienen un perfil bajo y hay que subirlo más. Extrañamente, profesor, la Unión Europea, usted que es, no sé si usted es un europeísta desde el punto de vista de la unidad social y política y económica que constituye la Unión Europea. No, por supuesto que lo soy. Bien, ahora hay una situación evidente y parece ser que seguirá siendo, en el contexto de que las dos guerras más duras que ha vivido la humanidad la produjo Europa precisamente, y ambas en Alemania, iniciadas por invasiones alemanas y demás. Hay una situación ahora con el tema de Ucrania, y que Europa siempre en las últimas décadas se ve como una estructura poderosa, pero como desvalida al mismo tiempo, porque no es capaz, no han podido ponerse de acuerdo, profesor, con el tema de el Ministerio de Defensa unificado de la Unión Europea. Y entonces como que tienen que depender de los Estados Unidos y a la vez entonces el brazo operativo de la OTAN. Esa guerra de Ucrania, profesor, ¿qué es lo que pasa con ustedes los europeos y la participación de ustedes como no clara en el tema? Hay un personaje muy interesante que seguro que ustedes conocen y yo les recomiendo que lo sigan, que es Josep Borrell. Josep Borrell. Borrell se pronunciamos en catalán. Porque es una L de llave. Sí. Borrell. Es Borrell. Sí, Josep Borrell es el vicepresidente de la Unión Europea, pero es el ministro, digámoslo así, ¿no? El comisario, el alto representante, se llama técnicamente, de seguridad y exteriores, ¿no? Y él, con un lenguaje muy claro, el otro día mandaba un mensaje que recuerdo textualmente. Fíjense qué capacidad de síntesis. Dijo: se acabó la fiesta. Europa tiene que dejar de vivir como vivía, que era aprovechando la energía barata que venía de Rusia, los productos baratos que venían de China y la seguridad que aportaba desde los años 50 que venía de los Estados Unidos. Y tiene toda la razón. Y hace ese llamamiento para que realmente esto se produzca. Pero déjeme que le diga, desde dentro de la Unión Europea, nosotros somos muy europeístas, yo desde luego, porque los que hemos vivido y tenemos edad en el final de la dictadura de Franco, Europa para nosotros era el desideratum, porque tenían democracia y además porque tenían desarrollo económico, y España dio un salto, y Portugal y Polonia después, y todos los países que ingresamos en la Unión Europea, ¿no? Pero fíjese que desde dentro le digo que estamos sorprendidos de cómo ha funcionado de bien la Unión Europea, que todavía no se ha roto, digamos, aunque viene un invierno muy duro. Y aunque está la pregunta de hasta dónde las opiniones públicas alemana, italiana, etcétera, van a resistir el frío en este invierno, porque Putin cuenta con el general invierno. No hay opción alterna. Bueno, hay una opción, y es que se alcance la paz antes, y que se alcance una negociación. Y Putin lo que confía, al cortar el suministro de gas, es que las opiniones públicas presionen a sus respectivos gobiernos para que le digan a Ucrania: ya tienes que sentarte a negociar. ¿A Ucrania? A Ucrania, claro, que es el que tiene el conflicto, digamos, el conflicto abierto, ¿no? El conflicto abierto lo tenemos todos, porque aunque no estemos en primera línea de guerra, tenemos problemas energéticos y tenemos... ¿Usted tiene militancia política? No tengo militancia política. La tuve en el antifranquismo y me honro de ello. Sí. Pero cuando ya se aprobó la Constitución en España, yo dije: me voy a dedicar a hacer periodismo. Y le voy a decir una cosa: si yo tuviera militancia política, no hubiera podido ser el organizador y moderador de los debates electorales, porque si yo era del Partido Socialista, pongamos por caso, no me aceptaría el Partido Popular o al revés. Esta pregunta es muy vinculante a nuestra realidad sociopolítica de nuestro país. Nosotros no hemos logrado, dentro del contexto de la institucionalidad política
Y además no está en el reglamento tampoco que nos ordena a los partidos el tema del debate político obligatorio. No está. Yo no creo que deba ser obligatorio, debería ser por un ejercicio de crecimiento institucional. ¿Desde cuándo se hace en España los debates presidenciales? Si es obligatorio, ¿y qué usted recomendaría para que nosotros pudiéramos avanzar a esa dirección? Está clarísimo. En las tres preguntas. En España no es obligatorio. Por tanto, si los partidos llegan al acuerdo, está bien, y nos cuesta mucho. Yo he sido 12 años presidente de la Academia de Televisión, organizar desde ahí los debates. Se hacen exactamente desde mayo de 1993. Y yo organicé el primero entonces desde una televisión privada que era Antena 3. Desde 30 años. El organizador, efectivamente, el año que viene hará 30 años de ese debate. Fui el organizador y el moderador desde aquel tiempo, de ese debate. Desde entonces. ¿Cuál ha sido el más difícil? Pues mire, es un gran método de adelgazar, moderar un debate, ¿sabe? Porque hay muchas tensiones allí dentro. Pero tengo que decirle con toda sinceridad que el primero, porque era el primero y no teníamos referencia, pero el último, digamos, cara a cara, porque luego ha habido debates con más personas, ¿no? Que yo moderé, que fue en el 2015 entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, fue francamente muy difícil porque hubo un salto, digamos, en lo que comúnmente se aceptaba en el debate, porque Pedro Sánchez le deslizó una frase tremenda ahí en el debate, en directo ante 14 millones de personas, a Mariano Rajoy. Le dijo: el presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Bueno, a partir de ese momento yo pensé sinceramente que se acababa, que se levantaba Rajoy, etcétera, y fue muy difícil controlar aquello. Pero al final salimos. Pero bueno, si me dice usted el más difícil, le diré que ese es el peor mal rato que yo he pasado en debates, ¿no? Mire, algunos elementos sobre su perfil me llevan a definir, digamos, un nivel de valoración sobre su formación como periodista, como comunicador, que me invitan a hacerle dos preguntas. La primera es: ¿cómo ve el curso de la comunicación convencional frente a la comunicación disruptiva de las redes? ¿Cómo usted lo podría describir? Digamos, esa luchita sin declaración que se está dando en estos dos mecanismos de comunicación o de interacción entre los seres humanos. Bueno, yo creo que la comunicación, como la sociedad, es cada vez más compleja. Y entonces, antes pues teníamos prensa, radio y televisión, medios convencionales, como usted bien señala, y ahora tenemos las redes sociales al lado. Pero hay que acostumbrarse a convivir con todos los medios de comunicación. Aquí se da por liquidada la radio, y la radio fundamental. Aquí se da por liquidado los periódicos, pero resulta que en todas las cadenas de televisión, cuando empiezan por la mañana a ver qué van a dar en un informativo, tienen todos los periódicos encima de la mesa. Los periódicos encima de la mesa. ¿Y qué reproducen muchas veces las redes sociales? Fragmentos de la radio, que además ya es televisión, porque están ustedes retransmitiendo ahora mismo, ¿no? O que son fragmentos de programas de televisión también. Entonces yo creo que tenemos que ir a una convivencia que no es sencilla y que cuesta mucho, pero que en todo caso esto sucedía siempre igual, porque cada vez que en la historia de la comunicación llegó un medio nuevo, se hacían funerales por el anterior. Cuando llegó la radio, todo el mundo dijo: ya nadie va a leer los periódicos. Cuando llegó la televisión, se fue el cine. Había hasta canciones, ¿no? Sí. El vídeo mató a las estrellas de la radio. Aquí está la radio sana, aquí está la televisión sana, aquí están los periódicos. ¿Cómo usted describiría la comunicación que hacemos los dominicanos sin ser indulgente? ¿Sí? Sí, porque a lo mejor usted puede ser provocado por el deseo de ser delicado. Puede ser todo lo insolente que nosotros lo vamos a me da pista, me da bula, ¿no? Sí, además, después de la pregunta se va a ir, o sea que la puede hacer sin problema. La voy ya desde la puerta, la respuesta, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención el alto nivel de presencia política que hay en la comunicación dominicana. Usted es uno de los pueblos más politizados que yo he conocido. Subes en una emisora y estás dando vueltas a todo el dial, sí, y todo el mundo está hablando. Siguiente cuestión. Me sorprende también, no me lo malinterpreten y les ruego que me disculpen,
lo largas que son muchas intervenciones, porque yo me subo en un taxi y mira que hay tapones, aquí, y cuando me bajo sigue hablando el mismo. Y entonces, claro, oiga, eso es una cosa que en España lo hubieran interrumpido 23 veces, y aquí el señor no hubiera podido terminar las frases. Y aquí es una cosa que dice el señor: ¿será un podcast que tiene el señor? ¿O será un cuñado del taxista que es el que le está hablando, ¿no? Ustedes tienen unas intervenciones, si me disculpa, eternas. Sí. No veo que aquí sean tan largas, pero es que el otro día recuerdo una que digo, bueno, es como un telepredicador, pero de política, ¿no? Después de los 3 minutos nadie lo escucha. Bueno, no sé si le escucha, lo deben escuchar, porque si no, no lo daría. Gracias, ¿no? don Manuel Campos Vidal. Muchísimas gracias. Que tenga feliz estadía aquí en República Dominicana. Muy amable, muchas gracias, un placer. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.